Muy buenos días a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast del director. Yo soy Arnau Nogués y en el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre lo que podemos esperar del mercado durante esta semana, que la verdad es que viene una semana muy cargada, sobre todo de datos inflacionarios súper importantes y que van a afectar al mercado 100% seguro. Pero antes de nada quiero también comentar la sesión del viernes, que creo que fue muy interesante. También vamos a hablar de ese movimiento tan extraño de Nvidia, que bajo mi punto de vista no augura nada bueno, pero bueno, ya sabéis que cuando una empresa está en tendencia alcista tan fuerte, lo último que hay que hacer es apostar en contra de la tendencia, en este caso del precio de Nvidia, pero aún así vamos a comentar tanto la cotización de Nvidia como también la cotización del S&P 500 y del Nasdaq, que durante la sesión del viernes dejaron una vela muy fea, o que al menos bajo nuestro punto de vista en Boring Capital es un poquito fea, y nada más de momento. Así que antes de empezar, como siempre, que podéis seguir el podcast, podéis valorarlo con 5 estrellitas en Spotify, Apple Podcast, donde sea que lo estéis escuchando. También recibe un gran abrazo por estar aquí aguantándome un lunes más, una semana más en este podcast de lunes a viernes diario sobre mercados. Y que bueno, pues el consultorio bursátil lo vamos a dejar para dentro de unos días, así porque creo que es una semana importante y creo que es necesario hacer este episodio. Así que dicho esto, vamos a hablar de lo que ocurrió durante la semana pasada en los mercados, y es que fue una sesión bastante negativa, no tanto por el resultado final, porque al final sí, fue una sesión de caída, el Nasdaq cayó un 1,16%, el S&P 500 cayó un 0,65%, el Dow Jones se mantuvo bastante plano, como lleva siendo tónica habitual, pero el problema es que la sesión fue de más a menos. De hecho, el Nasdaq llegó a estar un 1% arriba durante los primeros minutos de sesión, para luego empezar a caer y hacer una vela envolvente bajista, en este caso a la vela del día anterior. A ver, es importante tener en cuenta que esto ha sido un solo día, ¿vale? Para nosotros poder afirmar o poder sospechar que va a haber una corrección en el mercado, en el Nasdaq o en el S&P 500 o donde sea, necesitamos evidentemente más de un día que pinte mal. Esto es simplemente pues una sesión de un viernes. Además creo que hubo vencimiento de opciones, así que de momento no es un factor para preocuparse. Sí que es cierto que hay que tener la antena puesta en este sentido, ¿no? Y sobre todo si tenéis acciones tecnológicas o que han subido mucho, semiconductores y tal, esto en cartera, y tenéis un buen profil, tenéis una rentabilidad acumulada buena. Yo, si fuese vosotros, que no es recomendación, porque aquí no recomiendo nada a nadie, solo digo mi opinión, pero yo realizaría algo de beneficio. Recordad que en bolsa lo más importante de todo es... Hay dos cosas importantes en bolsa. La primera es proteger el capital que tenemos, lo hemos hablado muchas veces, porque al final el capital, el dinero que tenemos, es nuestra herramienta principal para generar más dinero, porque si tenemos 1.000 euros y perdemos la mitad, tenemos 500 euros, luego aunque ganemos un 30%, ya es menos que un 30% de 1.000 euros, ¿no? Entonces es importante proteger nuestro capital en primera instancia, pero luego es muy importante también saber proteger los beneficios, saber cortar las pérdidas a tiempo, pero proteger los beneficios, porque muchas personas pues están ganándole un 30% a una empresa y de repente empieza a pintar mal, no venden porque dicen, ay, que rebote, y acaban perdiendo lo que estaban ganando. Entonces eso es muy importante. Entonces yo, si tuviese posición en ciertas empresas, realizaría beneficio, no porque no puedan seguir subiendo, que lo desconozco, sino porque pues es una política de riesgo, ¿no? Ir generando beneficio y gestión de riesgo. Eso por un lado. Pero es que Nvidia fue quizás el exponente más exagerado de este movimiento de reversas del mercado. Y de hecho, de las condiciones que no sé si he hecho algún podcast hablando de las condiciones para que una empresa deje de subir, o sea, una empresa pase de tendencia alcista a tendencia bajista, hay normalmente 3 condiciones. La primera es evidentemente que sea una empresa que está de moda, que está extendida, que es muy popular, etcétera. Esta es la primera. La segunda es que haga un gap al alza después de una gran subida y que venga de subir unos días con bastante volumen, y que el día de ese gap a la baja haga un reversal. Luego es cierto que hay otro factor para sospechar de que una tendencia alcista se está agotando, que es que la empresa haga un split de acciones. Nvidia no ha anunciado un split de acciones todavía, yo creo que tardará poco en hacerlo. Un split o un offering de acciones cuando la empresa ha subido de forma vertical suele ser un indicativo de caída, ¿vale? Y si no, miren a Tesla y bueno, miren los cientos de ejemplos que hay en la historia bursátil. A Nvidia le falta el split. Nvidia quizás es solo una sesión, no me atrevería a decir que va a caer a partir de aquí, por supuesto que no, pero es cierto que la vela es muy mala. Además, ha caído con el mayor volumen desde agosto de 2023, es decir, hace bastantes meses, una vela envolvente muy bajista. Yo creo que al menos, o sea, si me pusieses... Evidentemente no apostaría ni en contra ni a favor de Nvidia, o sea, no compraría acciones ni tampoco las vendería de ponerme corto, para nada. Si tuviese posición en Nvidia con una rentabilidad, hombre, pues sí que vendería para realizar beneficio, las cosas como son, pero vamos, que no tengo ninguna posición en Nvidia ni la tomaría ahora mismo. Pero si vienes aquí a mi habitación
a la oficina, a mi casa, donde sea, y me apuntas con un revólver y me vas a decir, oye Arnau, di algo, corto o largo en Nvidia, si fallas te mato, ¿vale? Y si no dices nada también te mato. Hombre, pues yo creo que corregirá. No sé si mucho, no sé si será el fin del rally, esto no tengo ni idea, pero sí que es cierto que la vela pinta a corregir. La vela pinta a corregir las cosas como son. De hecho, en el premercado está un 1% arriba, pero no me extrañaría para nada que esta sesión terminase en rojo. No me extrañaría, pero para nada, ¿vale? Entonces, eso por un lado, eso por comentar Nvidia, que sé que muchos la lleváis, muchos no le tenéis miedo al éxito para nada y lleváis Nvidia. Nosotros en Boring Capital ayer no, el viernes hicimos un ejercicio de toma de beneficios muy interesante. El jueves compramos una nueva empresa en cartera, como sabéis, os la comento, es Cava, C-A-V-A, una empresa de restaurantes, así es como una cadena de restaurantes de comida rápida, pero muy enfocada a comida mediterránea. Bueno, pues la compramos el jueves y el viernes subió un 6%, un 7%, y nosotros dijimos, oye, pues mira, la compramos ayer, le ganamos un 7,3%. Estábamos observando que el mercado hacía cosas raras ayer, ¿no? Esto es antes de que bajase y dijimos, oye, vamos a realizar la venta ahora. Creo que la vendimos a 65, mucho dólares por acción y le ganamos un 7,2% en Boring Capital. Es decir, la primera operación que cerramos en marzo ha sido con un 7,2 o un 7,3% de rentabilidad. Así que un aplauso para nosotros. Muy bien, hemos ganado ese dinero y además la venta de momento la hicimos muy bien porque a las siguientes horas de vender, o sea, creo que estuvo como 2 horas que dio tiempo a los clientes a vender y tal, o 2 o 3 horas, y luego cayó. No llegó a estar en negativo, de hecho terminó la sesión subiendo un 2,62, pero bastante lejos de ese 6,5% que llegó a subir. Entonces realizamos un 7,2% de beneficio, súper bien, además guay porque la acción cayó, y ahora mismo solo seguimos con Nu Holdings, que tuvo una vela pues bastante negativa el viernes, las cosas como son. Le ganamos de momento un 3,3% contando el premercado de hoy. Tenemos el stop loss en break-even, entonces a una mala pues no perderemos dinero. Es cierto que la victoria en Cava pues ya no nos da bastante oxígeno este mes en términos de rentabilidad, pero bueno, le seguimos ganando un 3 y pico por ciento. Y como la vela negativa realmente es compartida con todo el mercado, bueno, pues al final vamos a darle unos cuantos días más a ver qué hace Nu Holdings, pero bueno, si nos salta el stop loss, nos saldremos sin pérdida y sin beneficio, pero bueno, que hay un montón de oportunidades ahora mismo en el mercado y observamos empresas que pintan genial. Eso por un lado, eso es lo que hemos comentado el viernes. Recordad que pues es eso, ¿no? El mercado una vela fea, no por eso significa que vaya a corregir. Es cierto que podría ser que corrigiese, al final una vela pues que no está muy bien, no mola mucho, ¿no? En la jerga un poco más joven, pero es demasiado pronto para decir nada. Ahora bien, lo que sí que puede mover al mercado bastante esta semana y que pongo la mano en el fuego a que lo moverá, porque el mes anterior que tuvimos también este tipo de datos fue una semana bastante brutal y bastante cruda para el mercado. De hecho, a nosotros nos saltó un stop en Boring y nos descuadró un poco el mes pasado. De hecho, seguramente esta semana pues trataremos de no estar expuestos al dato por aquello de que hemos aprendido ya el tema. Y es que tenemos los datos de inflación, concretamente de inflación, precios del IPC, ¿no? Índice de precios del consumidor, inflación al consumidor. Tenemos la general, tanto la subgeneral como la subyacente. Recordemos que la diferencia entre el IPC general y el IPC subyacente es que el general tiene como cómputo una cesta de la compra promedio, en base a un año base, que no sé, igual es 2020 el año base, 2021, no lo sé, en Estados Unidos no lo sé, en España creo que es del 21. Y luego tenemos el subyacente, que es lo mismo, pero excluyendo los precios de la energía y de la alimentación, que tienden a ser un poco más volátiles. Y pues, de alguna forma, el IPC subyacente mide lo pegajosa, lo estructural que es la inflación en una economía. Entonces, creo que de un tiempo a esta parte nos tenemos que fijar más en el IPC subyacente que en el IPC general, pero aún así, evidentemente, importan los dos. Mañana martes, 12 de marzo, tenemos los datos de IPC, de índice de precios del consumidor, tanto el subyacente como el general. En términos subyacentes, se espera que el IPC se sitúe en el 0,3% mensualmente, es decir, recordad que son los datos de febrero. En febrero, la inflación subyacente habría crecido un 0,3%, los precios habrían crecido un 0,3% frente al 0,4% que lo hicieron en enero. Entonces, cuidado porque, al menos las estimaciones, están diciendo que el IPC subyacente va a seguir desacelerándose. En cuanto al IPC subyacente en términos interanuales, se espera que pase del 3,9% al 3,7%, pero bueno, estos son al final por efecto comparativo. Es más importante fijarnos en los términos mensuales, ¿vale? Muy importante. Y ahora el IPC mensual, el IPC general, que fue el que movió bastante el mercado el mes anterior, ya que fue 2 décimas peor de lo esperado. Se esperaba un 0,1 y salió el 0,3.
En este mes los analistas apuntan a que va a salir calentito, de hecho se espera un 0,4% de crecimiento de los precios frente al 0,3% del mes anterior, y recordemos que el mes anterior ya salió bastante caliente. Parece ser que los analistas en esta ocasión han sido bastante más prudentes y esperan que los precios al consumidor en términos generales suban. Es decir, aquí ojo que tendríamos una pausa de esta desaceleración, al menos insisto, de cumplirse estas previsiones. En cuanto al IPC general, pero en términos interanuales, que no es tan importante, pero sobre todo el que más cobertura se le da, más prensa se le da, se espera que se mantenga en el 3,1%. Pero recordad que lo importante es el mensual, porque el general al final depende de contra el mes que lo estés comparando. Muy importante. Y el jueves tenemos los datos de IPP, que es Índice de Precios del Productor, es decir, la inflación que tienen los productores. ¿Por qué es importante la inflación de los productores? Bueno, pues porque al final, si un productor de alimentación o de madera o de lo que sea tiene una inflación porque han subido los precios de no sé qué, es muy normal que esa inflación esa subida de precios sea repercutida a los consumidores, por lo cual normalmente funciona como un indicador adelantado. Digo normalmente porque al final la teoría es una cosa y luego la práctica, sobre todo en materia económica, es... Normalmente pues difiere bastante de lo que se puede leer en los libros, pero es importante tenerlo en cuenta, evidentemente, sobre todo cuando somos inversores o especuladores de bien. Se espera que el IPP mensual, recordad que también se mide con general y subyacente, ¿vale? Lo mismo es. El IPP mensual general se espera que se sitúe en el 0,3 frente al 0,3% anterior, es decir, exactamente igual que lo que tuvimos en la anterior vez. Y luego el IPP subyacente sí que se espera que baje, de hecho que baje del 0,5% al 0,2% en términos mensuales. Importante. Entonces, veremos a ver qué tal. Yo creo que de cumplirse estas estimaciones del IPP, sobre todo, pues sería bastante interesante y bastante positivo para lo que estamos hablando, ¿no? De que la Fed realmente, efectivamente, baje los tipos de interés este año, pues lo antes posible. Si echamos un vistazo a a los futuros sobre fondos federales, es decir, cuándo está descontando el mercado que la Fed bajará los tipos de interés, os lo voy a decir ahora. Un segundito, vamos a darle aquí a probabilidades, a ver si ha cambiado algo. Aquí está. Se espera que la Fed baje 25 puntos básicos el 12 de junio, es decir, la reunión de junio, y luego el siguiente punto con más probabilidad es en julio, es decir, la Fed sigue los mercados estimando una bajada de tipos de interés entre junio y julio. Veremos qué tal después de este dato de febrero, si mejoran las previsiones o empeoran. Unos peores datos de inflación evidentemente serían negativos para el mercado, en el sentido de que la Fed no podría bajar los tipos de interés con tanta fuerza como se está estimando. Poquito más que comentar esta semana a nivel macroeconómico. Es cierto que tenemos también, por ejemplo, el balance de la Fed, que es interesante para darnos cuenta que efectivamente la Fed, por mucho tapering que haya, sigue inyectando liquidez en la economía y sigue aumentando su balance. Pero poquito más. Vamos ahora a hablar de qué esperamos nosotros en Boring Capital, lo que estamos haciendo, qué esperamos hacer, etcétera. Porque creo que es más importante, porque al final las noticias se lo puede ver cualquiera, investing.com o cualquier plataforma. Perdón, que me muero. Pero lo interesante es un poquito saber lo que pensamos nosotros, creo yo, ¿no? Entendiendo siempre que una cosa es opinar y la otra cosa es operar. Hacedme caso en lo que hago, donde pongo mi dinero y no tanto en lo que digo. Pero es cierto que entre la vela del viernes y que los datos inflacionarios pueden salir calentitos, que no lo sabemos, insisto, pero en el caso de que los datos de inflación salgan malos o no malos, pero no muy buenos, yo creo que salgan dentro de lo esperado son datos malos al final del día, porque es un fin en la desinflación, al menos en términos de IPC general. Yo creo que podemos ver una pequeña corrección en el mercado, ¿vale? No hablo de un crash, evidentemente, yo hablo de una corrección, ¿vale? Sin embargo, esto no significa que vayan a ponerme yo a corto ahora o que vayamos a apostar en contra sobre algún índice en nosotros en Boring Capital, para nada. Nosotros somos defensores de que siempre hay que mantener la postura alcista, en este caso, y que dejar que sean nuestros stop loss lo que nos digan, oye, pues mira, te has equivocado, oye, pues mira, te sales, pagas un 3%, un 4%, que es nuestra pérdida máxima, y ya está, y te sales. Creo que es lo mejor, porque al final mucha gente, por miedo, deja de invertir en mercados alcistas. Por ejemplo, ahora dice, no, es que el SP500 está muy caro, no sé qué. No invierten en él y resulta que puede ser que esté caro, pero puede ser que llegue a estar mucho más caro. Entonces te puedes perder una subida bastante grande. Yo siempre recomiendo o siempre hablo de lo mismo, yo puedo tener una opinión más o menos fundada sobre si creo que el mercado está sobrevalorado o está infravalorado, si creo que va a corregir o no, pero no dejo que esa opinión, que puede ser errónea y que seguramente sea errónea, porque soy humano,
no dejo que esa opinión melle las rentabilidades que yo puedo conseguir en mi cartera, ¿no? Entonces siempre estamos operando, evidentemente, acciones alcistas, acciones que salen de una base, acciones que crecen, acciones que son empresas interesantes, no compréis bodrios, por favor, muy importante. Lo compro y si el mercado dice, oye, pues ahí se ha acabado el mercado alcista, me salta el stop, pago un 3%, pero es que todo lo que he ganado los últimos meses, pues me lo quedo para mí, para la buchaca, ¿no? Como se dice en mi pueblo. Entonces es importante tener eso en cuenta. ¿De qué más os quería hablar? Pues os quería hablar de que a pesar de la mala vela del mercado, la última sesión, la sesión del viernes, hay muchas empresas que siguen pintando muy bien. Os voy a decir... a ver si esta sigue pintando bien. Os voy a decir dos de ellas que pintan bien y que estamos mirando para comprar en Boring Capital. La primera, IoT, Samsara Incorporated, una empresa muy conocida en tema de growth investing porque lleva mucho tiempo como pintando bien, pero como que no salía de la base, fallaba la rotura, muchas personas les saltó el stop. Nosotros en Boring Capital no llegamos a entrar nunca en IoT, sí que evidentemente la hemos tenido en la watchlist porque al final pues es nuestro trabajo, pero ahora sí que pinta bien. Presentó resultados empresariales el viernes o el jueves por la noche, algo así. Y la rompió, la verdad es que la sacó del estadio, muy buenos resultados y rompe máximos históricos saliendo de una base con mucho volumen. De hecho, el volumen más alto desde también unos resultados empresariales en mayo de 2023. O sea, súper interesante, pinta muy bien. Y lo que más me gusta es, aparte de la rotura, aparte de los buenos resultados, que a pesar de que todo el mercado y sobre todo el tecnológico estuvo retrocediendo durante la sesión del viernes, Samsara IoT, que es el ticker IoT del NISE, pues se resistió bastante bien. Es una empresa que no es pequeña, capitaliza 21.000 millones de dólares, así que no es un chicharro, no es una empresa pequeña. Y el problema, nosotros no entramos en Boring por dos razones. La primera es que está ahora mismo un 8%, entre un 7 y un 8% por encima de la rotura. Entonces, al menos yo tengo una regla muy clara y es que no compro acciones que están un 8% por encima del punto de rotura, porque entonces me descuadra el stop loss. El stop loss lo tendría que poner a un menos 12, menos 15%, y ya sabéis que no me gusta asumir tanto riesgo en cada operación que hago, pero esto es evidentemente una decisión personal y cada uno puede hacer lo que quiera. Entonces, para que nosotros entremos en Samsara, tenemos que ver dos cosas. Una, un pequeño pullback. No necesita que sea ese pullback a soporte, sino un pequeño retroceso en la cotización para poder comprarla con un ratio riesgo-recompensa que a nosotros nos funciona y que sabemos que es la clave del éxito de Boring Capital y es la clave de que pues ganemos dinero a largo plazo, sea el mercado alcista o bajista. Estamos buscando eso y también seguramente estamos buscando comprarla después de los datos de IPC el martes. Los datos de IPC serán a las 2:30, imagino. No lo he mirado, pero voy a mirarlo ahora. A la 1:30. Pues mira, fijaros porque igual, claro, es que creo que han cambiado el horario, ¿no? En Estados Unidos. Serán a la 1:30 hora española, 2 horas antes de que el mercado abra. Creo que han cambiado la hora, ¿eh? Importante tener eso en cuenta. Pues bueno, estaremos atentos a IoT Samsara. Otra que nos gusta es PLTR, Palantir, también ultra conocida en la comunidad, ultra conocida por cualquier inversor. De hecho, nosotros en Boring Capital, en su día, la compramos, te voy a decir, mira, en enero de 2021 la compramos y le ganamos, creo que un 30% o un 40% en un par de días. Es que fue una pasada. La compramos a 25, 26 y la vendimos como a 40, una barbaridad. Bueno, más de un 20%. Le ganamos, bueno, por ahí está en el canal de Telegram, podéis ir a verlo. Es cierto que luego cayó, pues al final es una empresa, pues growth, todo lo que tú quieras, pero ahora mismo vuelve a tener una configuración alcista muy interesante. Presentó unos resultados brutales, apareciendo muchísimo volumen, muchísima demanda. Y el otro día, el pasado día 6 de marzo, rompió una mini base en diario y ahora está haciendo un pullback. Si aguanta ese pullback, seguramente podamos comprar. Igual pues podemos arriesgar máximo un 3, un 4% de nuestro capital. Ahora sí, eso sí, lo haremos seguramente después de conocer ese dato de inflación. No nos la vamos a jugar, no nos apetece perder ese beneficio tan suculento que le hemos sacado a cabo en menos de 24 horas, que ha sido un 7,2%. Así que, oye, nada más de momento. Espero que te haya gustado este podcast, espero que te hayas puesto al día de lo que tenemos en bolsa esta semana, que no es precisamente poco. Nada más de momento. Nosotros en Boring Capital, pues muy contentos por ese más 7,3% que hicimos en Cava, empezando muy fuerte el mes de marzo, y eso que los índices pues tampoco es que estén brillando mucho este marzo. Nada más de momento. Y por supuesto, si quieres ver nuestras rentabilidades pasadas en Boring Capital, a lo que nos dedicamos, y por supuesto si quieres hacerte cliente de Boring Capital, puedes hacerlo en boringcapital.net y contratar, pues tienes todos los enlaces en la cajita de más información del podcast. Nada más de momento, nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo y se despide Arnau Nogués, vuestro fiel friki de la bolsa. ¡Adiós!